Y contesto también un poco por alusiones, es que podemos decir lo que queremos sin necesidad de tener nada detrás, ¿no? Es decir, yo digo lo que pienso, puedo pensar mal y, por tanto, simplemente me penco con la parte de doctrina errónea y no voy más allá. A ver, yo cuando he dicho que la ley de profesiones dice lo que dice, yo creo que dice lo que dice y lo va a decir sin lugar a dudas. Es decir, que no va a haber ninguna profesión más que las que estén en el anexo en los próximos tiempos. Yo de eso no tengo ninguna duda. Y segundo, que el anexo al día de hoy es un anexo muy corto por exigencias comunitarias, pero en todo caso que el anexo es muy corto y que en el anexo no está el deporte, eso no hay ninguna duda, al día de hoy. Por tanto, hay que volver al principio, esto Cataluña lo sabe muy bien, hay que volver al principio de romper el equilibrio entre titulación y profesión. La profesión va a ir por un sitio y la titulación va a ir por otro. Las titulaciones se seguirán poniendo en el mercado conforme a las reglas comunes del sistema educativo y, por tanto, habrá grados, habrá, en fin, todo lo que hay ahora de titulaciones especiales, incluso mientras se mantenga la transitoria del decreto de educación especial. Mientras se mantenga esa transitoria, incluso las federativas homologadas y no homologadas. Por tanto, todo ese marco estará. La gran dificultad está en que ese marco no se puede ligar al ejercicio de la profesión, que ahora está ligado. Entonces, esa es la parte que, salvo que tenga cobertura expresa en ley, salta. Como salta la colegiación obligatoria, como saltan todas estas cosas que necesariamente saltan. Y, insisto, no solo saltan en el mundo del deporte, saltan en la mayor parte de las profesiones tituladas, que dicho sea de paso, muchas de ellas están en pie de guerra. Es decir, que este no es solamente un problema de entrenadores, es un problema común. Y salta esa parte, que es la disociación entre profesión y titulación. No conocemos en estos momentos, porque la ley de servicios profesionales no ha entrado en el Congreso, solo conocemos los proyectos previos, cómo quedará la parte de derecho transitorio y, por tanto, cuándo se empezará a aplicar. Esa parte la desconocemos en estos momentos porque, insisto, hay textos que ha circulado el Ministerio de Economía y Competitividad, pero no conocemos sabemos cómo está el anexo, en fin, sabemos cosas, pero no sabemos tal. Y, bueno, pues, mientras tanto, lo que en estos momentos sí produce una desregularización de facto es la modificación, esa sí, iniciada, no del proyecto de ley del deporte, que se llegará cuando llegue, sino de la inclusión que se ha hecho del 32.4 en la ley de racionalización del sector público. Ese sí está en vigor. Ese produce una desregularización de facto, porque ese va a impedir en estos momentos el ejercicio colectivo, o sea, conectar grados de territorialidad con grados de titulación. Eso también debe desaparecer, y debe desaparecer en tanto se aplique el proyecto de ley. El proyecto de ley, que lo vi ayer, no tiene vacatio legis, lo cual quiere decir que en cuanto se aplique, el 32.4 dice lo que dice, y lo que dice es que todo el mundo vale para todo, y por tanto se romperá lo de entrenador territorial ligado a determinada tal y entrenador superior ligado a tal. Esto también desaparecerá, porque con una territorial podrás ir a la nacional y con una nacional podrás ir a la territorial, sin necesidad de pasar por la territorial. Esa es la novedad. Entonces, esa novedad no está colgada en la ley del deporte. A mí me hubiera gustado que hubiera estado colgada en la ley del deporte porque tendría globalidad. A mí me ha preocupado el 32.4 hecho desde la ley de racionalización del sector público. Pero estos son lo que siempre decimos los docentes, para eso venimos, ¿no? Para decir estas cosas, decir, oiga, yo lo hubiera hecho en otra ley, vale, pero como yo no estoy en el gobierno, ni voy a estarlo, ni tengo nada que ver con el gobierno, ni con este, ni con el anterior, ni con ningún otro, pues podré decir eso, ¿no? Pero no deja de ser un tema, un prurito puramente técnico. A mí me hubiera gustado más porque hubiera tenido sentimiento. Ahora produce algunos problemas. El de titulaciones es una. Yo les animo a que ustedes piensen en otra, que es cómo les va a afectar a esto en su representatividad en las asambleas. Es decir, ese terreno en el 32.4 sale afectado también. Es decir, ustedes van a modificar las reglas actuales, porque una de las cosas que hay que hacer es modificar la orden de elecciones, y hay que modificarlas conforme a un criterio que desconocemos, porque hasta ahora era titulación y ejercicio. Si el ejercicio y la titulación se disocian territorialmente hablando, ¿en qué asamblea va a estar? O en todas. Gracias. Gracias. Una última intervención. Solo exclusivamente por alusiones, sí. No por otra cosa. He debido expresarme mal. He debido expresarme mal porque en mi ánimo jamás ha estado criticar a las asociaciones ni criticar la gestión de las asociaciones.
se han planteado una serie de problemas que yo aquí desconocía y me he enterado esta mañana. Y principalmente, una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo ha sido, sí, desconocía lo del 3%, es decir, el régimen, cómo lo llevaba. Entonces, bueno, pues la verdad es que me he sorprendido de algunas cosas que se estaban pagando, que ustedes estaban pagando, lo del el famoso 3% a la Federación. Cierto es también que nosotros difícilmente vamos a poder regular dentro impedir a una federación cobrar. Esperemos a ver que la naturaleza, porque tampoco está muy concretada el tipo de naturaleza de ese cobro, de ese 3%, de ese 50 euros. En fin, lo veremos a ver cómo lo podemos atajar de alguna manera. Es lo único que le puedo decir. La sobrelegislación que hacen ellos. Si fueran capaces de controlar la sobrelegislación que hacen las federaciones, seguramente... Por eso mismo, si fueran capaces de controlar la sobrelegislación que hacen las federaciones, resolveríamos muchísimos de los problemas que tenemos. Bueno, pues por eso mismo es por lo que vamos a... Ni el 3%, o incluido el 3%, y muchísimas otras circunstancias que se producen. Se estudiará, no se preocupe que se estudiará. Muy bien, muchas gracias.